Esto es Hell Explosive Podcast, el espacio donde entrenar no tiene por qué ser aburrido, sino simplemente lo contrario. Nosotros decimos 50% entrenamiento, 50% entretenimiento y 100% salud real. Comenzamos. Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos un lunes más en el podcast de Entrenar y Moverse Mejor, en el podcast de Hell Explosive. Y hoy tenemos la suerte de contar con otra de nuestras alumnas, una de nuestras alumnas más queridas aquí, que llevan tiempo con nosotros. Al final creo que todos los que están en el centro ya la conocen y para nosotros es un orgullo que ella venga a contarles un poco su orientación con respecto al entrenamiento, lo que es su vida fuera de él y sobre todo lo que ha significado pues este centro para ella. Así que nada, Leila, bienvenida por aquí, por tu casa, agradecido de que estés con nosotros y que bueno, vengas a contarnos un poquito más todo lo que tienes dentro, ¿no? Hola, buenos días o buenas tardes, gracias a ti por invitarme, no me lo esperaba, porque en un principio no pensaba que podía contar algo, pero creo que sí, que puede servir a varias personas, a muchas personas, mi experiencia también, y el día a día, mi día a día. Sí, yo creo que cuando te dije lo de grabar esta entrevista, me acuerdo que me mirabas como diciendo, pero ¿qué cuento yo? ¿No? Yo creo que todos tenemos algo que contar sí. Y todos tenemos una parte, una historia bonita detrás y no seré yo quien juzgue quién vale más, quién vale menos, pero para mí todas las personas que están en el centro creo que tienen una historia súper bonita. De hecho, yo creo que el 80% de las historias de todo el mundo que tenemos aquí las desconozco, por desgracia, me encantaría conocerlas todas y intentar entenderles todavía más. Pero a ti te conozco bien, Jorge también te conoce bien y la verdad que nos hacía muchísima ilusión porque sabemos lo que has pasado, sabemos lo que pasas y sabemos lo luchadora que eres. Y para nosotros es un orgullo pues, que tú vengas hoy a contarnos un poquito quién es Leila y cómo has salido para adelante esa personalidad que hoy en día pues, integras dentro del grupo y que has creado dentro de él, ¿no? Entonces, Leila, cuéntanos un poquito para empezar. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu, digamos, recorrido, ya no solamente deportivo, sino un poquito más personal, para que la gente que ya sí es verdad que te conoce, pero seguramente no te conocen del todo, pero aquellas que no te conocen tanto, pues empiecen a entender un poco quién es esta persona que hoy nos acompaña en el podcast, ¿no? Bueno, mi recorrido personal a mí me cambió un poquito físicamente hace 11 años, 12 años la vida, porque tuve un problema en la cadera, sí, es por ahí más o menos en donde va, y me tuvieron que operar. Antes de eso estuve casi 2 años en saber qué es lo que tenía y pasé de hacer más o menos... Siempre he hecho un poco de ejercicio, es verdad que cuando tuve mis hijos no paré, pero volví y me gustaba mucho el zumba y ahí falló la cadera, falló y se vino abajo un poco todo lo que es mi vida, ¿sí? Porque cambió. Y tuve en medio, pues durante un par de años, 2 operaciones por medio, ¿no? Entre ellas, pues, muletas y silla de ruedas, ¿no? La primera fue muletas y la segunda fueron silla de ruedas, Sí. Primera operación, bueno, antes de operación muletas, después operación, no salió bien durante en ese año, otra operación y ahí estuve 2 meses en silla de ruedas. Me imagino que una persona que te conocemos, ¿no? Los que no te conozcan no tanto, pero nosotros te conocemos bien, sabemos lo hiperactiva que eres, ¿no? La persona que desde las 6 de la mañana ya tiene todo hecho, ¿no? Y que te paren de golpe tiene que ser durísimo. Sí. No sé cómo lo viviste en esa... Sí, porque además cuando eso todo empezó más o menos con 40 años, con 2 hijos, bueno, ya Itaiza era un poco mayor, pero el otro tendría 10 años o así, ¿no? Sí, 10 años. Entonces la actividad, trabajar, yo trabajaba por turno, y la independencia, eso... costó. Cuesta adaptarse a ello, ¿no? Cuesta. Y saber que viene una operación, no sale, otra operación que tienes esperanza, no sale, sí que costó. Claro, tú tienes todas las ilusiones puestas en que después de esta operación volverá a ser la misma Leila de antes, sí. Pero... Trabajar ¿Te ves que no. ¿Te ves que... No, y el dolor, o sea, ya no es solo el impedimento físico, es el dolor también. El dolor constante que tiene. El dolor. Yo sí verá que a veces, pues, a veces no, sí. Demasiadas veces te veo que entras dolorida o algún ejercicio pues te molesta. Es verdad que hay una cosa muy interesante y es cómo gestionas tú cuando ves, por ejemplo, que otras personas hacen un ejercicio tan simple como una abducción de cadera y tú te ves incapaz de hacerlo porque no puedes. En ese tipo, te digo, abducción de cadera como cualquier movimiento, cuando tú ves que otras personas de la misma edad que tú o incluso hasta mayores
ves que tienen esa capacidad de decir, coño, ellos pueden y yo no, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué mi cuerpo no me...? Sí. ¿Cómo gestionas esa frustración? Porque al Esa final entiendo que es frustración. una frustración que yo por lo menos intento ponerme en la piel de ustedes, pero es prácticamente imposible hasta que no lo sufren. Claro. Hombre, todavía te quedas con esa impotencia y dices, ¿por qué, no? Pero después también yo ahora, actualmente me pongo a pensar y decir, bueno, si me miro hace 5 o 6 años, yo no podía hacer hace 5 o 6 años caminaba con muletas. Caminaba con 2 muletas, después silla de ruedas, después otra vez 2 muletas y después a una muleta. Yo llegué aquí, cuando yo empecé aquí, yo estaba, no con muletas, pero mis muletas estaban en el maletero del coche. Si las tenías ahí, por Estaban lo que ahí. pudiera pasar. Claro, o incluso iba a un centro comercial y iba todavía con una muleta porque se me iba la pierna al lado izquierdo. Entonces digo, bueno, cuando me viene ese pensamiento de mirar a alguien que puede saltar o puede hacer ese tipo de ejercicio y yo no lo puedo hacer, cuando me viene ese pensamiento pienso decir, bueno, pero ¿puedo hacer otro? Sí, al final buscas como E intento buscar la otra... Esa motivación fuera de esa frustración y decir, oye, pues no puedo hacer esto, claro, pero intento también animarme. Porque animarte porque si no, me voy a fustigar todo el día. Efectivamente, ¿no? claro. Y cuando empezaste con el ejercicio físico, creo que empezaste con un compañero nuestro, Airán. Buen profesional. Sí. Además, porque hay que mencionarlo aquí también. Sí. Cuando empezaste con él, ¿qué miedo más, qué mayor, o cuál era tu mayor miedo? Ya puede ser o a nivel físico o quizás la incertidumbre que te daba el no saber si ese dolor te iba a perseguir, ¿no? Durante el tiempo. ¿Qué miedo tenías a la hora de empezar? Oye, si empiezo, que creo que el ejercicio me puede ayudar, pero si empiezo y veo que no mejora mi dolor, o si hago un ejercicio mal y voy a peor. ¿Qué miedo tenías cuando diste ese primer paso hacia el ejercicio físico? Sí, cuando yo empecé fue justo después de lo de la pandemia. Me acuerdo antes de eso que empezaba a caminar, no llegaba a kilómetro y algo, y me dolía todo el cuerpo. Que es que parece que es poco, pero es que dolía, ¿no? Es que el tema es que el dolor es muy personal. Sí. Y es difícil desde fuera parece interpretarlo, ¿no? Pero cuando lo vives en carne propia dices, si me pudieras entender ese dolor, lo que me ocasiona en mi día a día. Y la limitación que te quedaba después, claro, durante el día. Después ya empecé, pero seguía, empezaba a hacer, digo, porque el traumatólogo lo decía, eso, o ya muletas, o ¿sabes? O sea, es que digo, no, yo soy muy joven, ¿no? Entonces ya conseguí a Irán, iba a entrenar y me limitaba el dolor porque habían ejercicios que me dolía, el hacerlo, el movimiento, porque chocaba ¿no? el dolor. Y después lo mismo, me dolía en casa, seguía, pero después, poco a poco, con el paso del tiempo, de las semanas y demás, ya sí notaba que cada vez era un poquito menos el dolor. Y eso fue lo que me empezó como... Esa pequeña vidilla de decir, esa vidilla. Al igual puedo estar mejor de lo que estoy, ¿no? Exacto. No ver el ejercicio como un enemigo, sino como un amigo. Ajá, exacto. Entonces ya ahí sí me fui animando un poco más. Me fui animando y es verdad que habían algunos ejercicios que hacía y veía que no podía, que me limitaba, no lo puedo hacer. Lo más difícil de todo es el autocontrol, ¿no? Cuando empiezas el ejercicio físico, empiezas con miedo, pero luego ves que vas mejorando, llega un momento que te olvidas, pues, en cierto momento, de que tengo una patología ahí grave, es decir, que oye, que párate, y entonces el autocontrol desaparece en ciertos momentos y cuando te vuelve a dar. Yo creo que es una parte súper importante, tú lo sabes bien porque la hablamos, tú te conoces mejor que nosotros, tú sabes hasta tu límite y tú tienes que interpretar hasta donde te viene bien ciertos ejercicios. A partir de ahí, intentar conocerse y parar cuando hay que parar. Claro, pero en este caso cuando empiezas te dice, haz este ejercicio y tú lo hacías y aunque te doliera decías, lo hago. Claro. Todavía no sabía bien controlar hasta qué punto ese dolor era bueno o malo. Te vas dando cuenta porque bueno, lo más referente que tenía era la rehabilitación. Correcto. Que no es igual, no es lo mismo. No tiene nada que ver. No es lo mismo. Pero bueno, poco a poco fue, y ahí estuve casi 2 años más o menos. También es verdad que solo iba 2 veces en semana. Es importante también combinado. Lo que tú vas a decir del dolor bueno o malo. Hablamos de dolor bueno o malo porque el dolor no siempre es malo. Entonces, hay dolores que cuando ya tú tienes un cierto grado de experiencia, hay un dolor que es normal, cuando sobre todo trabajamos con pacientes que vienen con una lesión, con una patología X, entonces hay que enseñarles y educarles que ese dolor
es parte del proceso. Obviamente un dolor adaptado y ajustado en su justa medida, ¿no? Pero partiendo de eso, claro, empiezas de cero y no sabes interpretar hasta qué umbral el dolor es bueno y hasta qué umbral, a partir de ese umbral el dolor empieza a ser contraproducente, ¿no? Hablando de esta lesión, no hemos dado claro, que me parece súper interesante, el diagnóstico de tu lesión. Entonces me gustaría que nos compartieras cuál es tu lesión y de qué está conformada la misma, ¿no? Sí, es verdad, porque no... Porque claro, hablamos de la lesión y dices, ¿pero qué lesión ¿Y qué tiene? lesión tiene el hombro? Creo que es importante destacar eso. A ver, yo tengo... Es una displasia de cadera Es que realmente no sé lo que es en el fémur, pero realmente rompí el acetábulo, ¿no? Y el labrum, ¿no? El acetábulo no, el labrum. El labrum de cadera. El labrum de cadera. Entonces, pues sobre todo en la cadera izquierda, son las dos caderas mal, pero es la izquierda. Y me han hecho 2 artroscopias. La segunda fue también rompió una cápsula y demás, que es en donde yo tuve que estar los 2 meses en silla de ruedas, porque no podía apoyar nada la pierna. Y claro, al compensar, entiendo que al generar dolor en una pierna, la compensación va ocasionando que cargues sobre la otra. Sobre la otra. Y al final también te cargues el otro lado. Te cargues el otro lado. Que es lo que creo que ha pasado. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ahora no, ya llevo un tiempo y claro, llevo casi 2 años cargada, sí. ¿En qué momentos del día a día, dirías tú, que te limita más? ¿En qué cosas del día a día? Para poner en contexto, sobre todo, el grado de limitación, que la gente entienda cuando está escuchando, es decir, ostras, si me quitas eso, me puedo poner en tu piel más fácil. Es decir, si yo con esta lesión, por ejemplo, subir escaleras mecánicas no podría, por ejemplo, o agacharme a coger un calcetín, tengo que tener cuidado porque ese tipo de cosas, ¿en qué cosas tú notas que te impide más o te limita más? Sobre todo el agacharme, no el levantarme. Eso es muy ¿Te agachas bien? Pero al levantarme, como no piense, como en ese momento no lo piense, me quedo. Pero me quedo porque es que se queda trabada. Yo siempre digo se queda trabada y es que es así. Que se queda trabada. Se queda trabada. Se queda trabada y el momento de que se destraba, ¿no? Que ese momento es el que... Es que además hace ruido. Hace ruido y el que está al lado mío lo oye. Y ahora mismo que está otra vez... Porque realmente otra de las cosas es que el fémur salen jibas, dicen, son como un hueso, son pequeños huesos que crecen alrededor y ahora mismo lo tengo crecido otra vez, con lo cual está trabándose. Claro, ahí al final ya se va grabando de nuevo y empieza otra vez como, digamos, empezando desde el punto cero, ¿no? Sí. Leila, ¿qué supone para ti encontrar un centro donde ya no hablamos de los entrenadores? Quizás ya me introduzco más en tu segundo apartado dentro del ejercicio físico cuando encuentras pues, nuestro centro. Y aquí es verdad que me gustaría pues, no hablar tanto de Jorge y de mí, aunque me gustaría dejarnos a un segundo plano, sino qué sentiste con todo esto que tú has pasado, que todo esto de lo que nos has contado, qué sentiste al entrar en un centro donde tu grupo de entrenamiento, las personas con las que te rodean, te hacen ser atendida o te hacen sentir importante dentro de una comunidad, no tanto ya por pena o por tus limitaciones, sino una más de nuestro grupo y que apenas, por lo menos yo así lo interpreto en el día a día, se vea reflejado esa mirada, esa observación hacia tu discapacidad o como quieras llamarlo, ¿no? Al contrario, creo que la gente, ni mucho menos tú creo que lo has sentido, ha mostrado pena, sino totalmente siempre dentro del grupo, como una más y sin observar este tipo de situaciones que creo, y además conozco a personas que les hace sentir incómoda, ¿no? Porque vas a un sitio y, mira la pobre, me da pena. Y al final yo creo que eso no ayuda a nadie. No. Creo que al final la lástima no ayuda. Creo que lo que ayuda es arrimar el hombro y apoyar y que se sienta esa persona importante. Y creo que aquí eso lo has conseguido tú por tu forma de ser y por supuesto por la gente maravillosa que tenemos. Entonces, ¿qué tienes que decir ante esto que te comento? A ver, yo ahora justo este mes va a ser 3 años que estoy aquí. Y vengo de Irán, ¿no? Que estaba no sola, pero bueno, habíamos 2 o 3 personas y cuando por circunstancias familiares, ¿no? Tenía que quitarme porque era en Tacoronte en el PRI y no tenía ya tiempo y demás. No tiempo, sino no podía ir allá y quería buscar un sitio cerca de casa.
Y por Itaiza fue quien me recomendó venir aquí. Y venía con miedo, porque yo decía, vengo de estar 2 años en un sitio que ya coges confianza, que sabe cómo estás, cómo es, ¿no? todo tu proceso, bien, que lo trabaja y que demás. Digo, y ahora voy a uno que no era un gimnasio, pero bueno, no es un gimnasio, pero, Sí, pero bueno. porque yo buscaba algo así, algo como lo que encontré. Y entonces Itaiza me lo recomendó, vinimos, me acuerdo, además ese día. En la puerta, me acuerdo. En la puerta. Te dijo más o menos lo que tenía, porque además habló ella con lo que yo hablo. Sí. Habló Sí, ella, a mí me comentó todo, ¿verdad? Recuerdo. Y desde el primer día que vine, me integré. No noté, porque yo tenía ese miedo, ¿no? De decir, mi madre va a venir gente Cada aquí. uno a su rollo. A su rollo. Ese tipo de gimnasio un poco más, vamos a llamarlo entre comillas egocéntrico, por darle un Sí, término, ¿no? pero no, más musculoso, no sé, más a su cuerpo, ¿no? Más culto al cuerpo. Más culto a la estética. A la estética. Y desde el primer momento me acuerdo que tu gracia o tu simpatía también, ¿no? Bueno, llámalo X, Llámalo X. Mi forma de ser. Conectamos tu forma de ser. Además, me acuerdo como que yo quería hacer más, porque yo tuve un tiempo de un mes que no pude entrenar. Y decía, no, más despacio. Y decía, ¿cómo que más despacio? No, siempre yo soy un poco... Y fíjate, ahora estaba pensando, de ayer a hoy, digo, ¿cómo pasé de 2 clases? Yo me apunté a 2 clases a la semana y al mes ya quería las 3 clases. Al mes yo ya me apunté a 3 clases en tan poco tiempo, porque no noté esa discriminación como antiguamente, cuando yo tenía 20 o 30 años, la notabas en un gimnasio. Sí, en un gimnasio total. Tradicional, y que creo que todavía hoy en día se nota, se puede notar. Quedan ciertas, digamos, asperezas por ahí que hay que un poco que limar e intentar ir integrando de forma diferente, pero yo cuando intenté montar el centro, siempre que me preguntaba, ¿no? Cuando ibas a alguna comida familiar y demás, ¿y cuál es tu nicho, no? Dice, nicho. Yo cuando aprendí esa palabra dije, ya me acabas de matar, y pensé en un nido pájaro, pero bueno. Yo, cuando me hacía esa pregunta, no sabía, ¿no? Y con los años, cuando empecé a ver pues, personas como tú, personas que vienen por ahí y te dicen, es que aquí yo me siento a gusto, me siento protegida, me siento que aquí sí valgo, me siento que me atienden, que no molesto. Entonces me empecé a dar cuenta que mi perfil no era la musculación, que mi perfil no era el jugador de fútbol, que mi perfil no era la persona que iba a competir al culturismo. Mi perfil era ayudar a esas personas que nunca se integraban en los centros, porque como tenías un físico fuera de lo normal, dentro del culto al cuerpo, claro, pues tú no tenías valía. Y eso así no es. Y gracias a Dios creo que hay bastantes centros, bastantes compañeros de profesión que se están dando cuenta y que están animando a ese tipo de personas a hacer deporte y a hacer ejercicio y darle la misma cabida que puede tener otra persona. Y eso para mí es súper importante, y por lo menos yo, si algún día me jubilo de esto, que espero que sea dentro de muchos años, poder creerme o poder haber dicho, pues puse mi granito de arena para que las personas tuvieran mejor salud, y yo ya cumplí con digamos, mi camino al ayudar a ese tipo de personas que tengan pues una mejor calidad de vida, y que en otros centros donde no se les apremiaba o no se les tenía en cuenta, pues aquí siempre se tuvo en cuenta a todas las personas y se les atendió pues por lo menos de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, como tú decías, Ley, creo que la parte esa de que atrapas a la gente para entrenar más, yo creo que se le debe a las personas con las que convives, ¿no? Yo creo que la comunidad la forman ustedes. Sí, pero porque además se nota, porque yo soy, no sé si se nota o no, yo soy muy observadora. Sí. No sé. Observadora. Pero observo cómo puedes tratar, y sobre todo cuando vas a un sitio ya por primera vez, ¿no? Cómo puedes tratar tanto a una persona mayor como al más joven, ¿no? Porque yo me acuerdo que aquí, sobre todo, habían 2 chicos que entrenaban a fútbol, que después se fueron a algún equipo... Dylan está creo que era uno rubito, otro morenito. Liga italiana. Sí, y ellos los tratabas a nivel profesional, ¿no? A ellos tenían un entreno mucho más fuerte, pero en la misma hora a mí me tratabas como tenías que tratar por mi patología, y después a otra persona de más edad que yo, pues también con otra...
con otro... Sí, individualizando individualizando, contexto, total. pero a la vez todo, ¿sabes? No sé, Integrado. Se integrado. integra a todo el mundo dentro del Sí. mismo grupo, pero individualiza su trabajo de forma mucho más prudente, sobre todo porque Claro. de contexto totalmente diferente. Una patología, una persona Claro. mayor que simplemente viene a moverse. En este caso hablamos de futbolista, y yo, he sido futbolista, tú lo sabes, amo el fútbol, soy un apasionado del fútbol. Me encanta entrenar a los chicos de fútbol, eso no quita que yo no quiera entrenar a gente del fútbol, pero sí es verdad que me he dado cuenta que hay la gente del fútbol, pues quizás todavía valoran menos esa parte de preparación física, aunque es verdad que con los años ha cambiado a favor del ejercicio, se han dado cuenta de que hay que hacer ejercicio físico para mejorar tu rendimiento dentro del campo, ya sea el fútbol o cualquier deporte. Pero sí es cierto que hablábamos sobre todo porque ese tipo de campo, yo veo bastantes profesionales que se dedican al rendimiento, pero es que pocos, vuelvo a repetir que gracias a Dios pues cada vez veo alguno más que se encarguen de abrirle los brazos a esas personas que han sido marginadas dentro del ejercicio físico. Y eso para mí es una desgracia porque creo que todo el mundo se merece el mismo trato, el mismo derecho a intentarlo y a cumplir su sueño, no hay otro. Sí, es verdad. Y estos chicos a la vez pues también eran agradables, quiero decir que no es que veas en ellos o los viera como más crecidos. Yo aquí en ningún momento he visto a nadie más crecido que Pueden venir otro. crecidos, Pueden, pero sí, yo creo que el entorno te hace cambiar. Exactamente. Y eso lo hacen ustedes. Eso. A ver, nosotros intentamos dar un poco las pinceladas, pero ustedes son los que dan esa cercanía, esa cómo te vas, cómo te juegas y tal. Entonces, claro, ellos al final son personas que no están acostumbrados a lidiar en un aspecto quizás de comunidad o en ese aspecto social más generalizado en edades, porque obviamente lo que tú decías antes, no es lo mismo hablar con una persona de 15 años que hablar con una persona de 80, y eso es trabajo del profesional y también trabajo de ustedes. Obviamente un pibe joven, esa parte social al igual la tiene, pero normalmente no. Entonces, si tú ya te acercas y le das esa manita, esa palmadita, y te acercas y le demuestras cariño, le demuestras atención, ya ellos se sueltan. Claro. Y eso al final se crea por un ámbito de comunidad total. De comunidad. Leila, para no extendernos, me gustaría que me contara, porque esto es un aspecto también muy fundamental en cuando tú quieres empezar a hacer ejercicio y te apuntas, muchas veces pues encuentro personas que desisten porque a veces el cansancio, la fatiga, la frustración, todos los problemas personales y profesionales pesan. Y cuando esos días pesan, ¿tú qué haces? Sacas la fuerza de donde no la tienes. Yo, por lo menos mi fuerza es no querer estar en donde estuve. Esa es mi fuerza. Y a mí que también me ha ayudado psicológicamente. Entonces yo creo que es que vamos a ver, para tú poder salir entiendo yo que sea físicamente, ¿no? Lo que me estás preguntando, para tú poder decir, porque es verdad que estás en un mundo en donde tú dices, de esto no voy a salir, esto me duele, es más, estamos todavía pensando que si tienes algo físico, el ejercicio es peor, ¿no? Porque se piensa que es así todavía. Hay profesionales todavía que exactamente. de ámbito clínico que todavía recomiendan el reposo. Exacto. Y demonizan un poco la parte del ejercicio físico cuando creo que no es así, pero bueno. Claro, yo es verdad que tuve suerte que el traumatólogo me decía que intentara hacer algo, empezar a caminar, ¿sabes? Es verdad que, y gracias a eso también lo empecé, lo intenté, y también que no empiece a lo mejor de golpe a hacer un montón de cosas, sino poco a poco, y poco a poco vas consiguiendo cada vez un poco más. Y si vas a un centro y no te gusta la primera impresión o lo que sea, no te gusta, no lo dejes, inténtalo en otro. En otro, ese es el problema, que al final como que queremos encasillarlo todo en un lugar. Mi amiga va a ir, tengo que ir, pero a mí no me gustó. Claro. Pues vámonos a tu lugar. Al igual incluso hasta tu deporte. Exacto. Es decir, no es la actividad que tú requieres. Es decir, a mí siempre me tienes en las típicas comidas familiares o comidas amigos. Ah, sabes que mi madre quiere apuntarse. ¿Qué te gusta? Y a mí me dice el baile. Y ¿por qué no baila? No, porque, bueno, no tengo tiempo, digo, bueno, pero eso es un problema que se puede solucionar, pero la motivación la tienes, te gusta el baile, empieza el baile. Claro. Ya luego con el tiempo verás si te vas viendo mejor físicamente, más ágil, y quieres añadir un día de entrenamiento de fuerza como algo que te ayude a rendir mejor en el baile, pero empieza por el baile. No tienes por qué empezar todo el mundo en un mismo sitio, y ese es el problema, que a veces vamos a un sitio que no nos gusta y como no me gustó, todos los demás son iguales, ¿no? O todas las actividades son iguales, y creo que eso es un grave error. Sí.
Hombre, yo, por ejemplo, eso es el zumba, o sea, yo no me lo puedo... Hay una limitación detrás y claro. Claro, siempre me ha gustado el zumba y demás, sé que no lo voy a poder hacer, o sea, ya lo tengo claro. Lo tienes asumido. Lo tengo asumido, pero es que ahora yo sé que si yo no entreno, no voy a poder caminar, quiero decir, vuelvo a la muleta. Ya lo tuyo es una parte más Ya es una parte de decir necesidad. de necesidad. Entonces, si hay alguien que esto le pueda servir por salud, primero salud física, lo tiene que intentar hacer aunque no quiera. Claro. Es que yo lo hago aunque no quiera. Claro. O sea, yo no me planteo que no lo pueda hacer. Exactamente. Yo tengo que hacerlo. Sí, como si no tengo ganas, ya no voy, ¿no? Esa es como quizás un pensamiento bastante generalizado que tenemos todos. Claro. Y como yo siempre le digo, chicos, ¿tú crees que Leila, fulanito, menganito, cuando vienen a entrenar, yo inclusive, sí, yo entreno sin ganas muchas veces. Claro. Y tú me lo notas en la cara. Sí. Cuando a veces vienes más callado, yo tengo Sí. sueño, tengo un montón de problemas, pero digo, voy a entrenar. Claro. No siempre vas a entrenar con ganas. No Entonces, viene. yo creo que es fundamental primero entender eso, que hacerlo también desde el ámbito es un regalo que te estás haciendo. Claro. Para mí es mi trabajo. Ahora mismo, o sea, yo lo pongo como es mi trabajo. Trabajo. Y ya no antes, hasta hace 2 años o así, a lo mejor ponía otra cosa por delante. O sea, no dejaba a lo mejor de venir a entrenar y priorizaba otra cosa. Prioridades. Priorizaba. Cuando ya me di cuenta, digo, no, porque te vas dando cuenta que va funcionando. Claro. ¿No? Pero funciona si eres continuo. Porque eres continuo. Si eres resiliente, sí. Claro. Una persona que viene un día, 2 días, una semana, un mes y después estás 2 semanas sin venir y vuelves otro mes. No, claro. No, es que no te mejoras. No, claro, yo no dejé de estar sin venir. Efectivamente, un mes fue el tramo entre... Sí, bueno, pero no, tú particularmente y personalmente, yo sé que tú... Pero yo no dejas. dejo... No, yo no... Y si fallo es por algo... Muy grave. Por ejemplo, cuando me han infiltrado, a mí me infiltran cada 6, 7 meses, 8, y hay el momento de la infiltración tengo que parar, y me da rabia. Y cada vez intento parar menos tiempo, aunque sea que venga que haga otra cosa, parte de arriba, ¿no? Exacto. Pero antes, al principio me infiltraba y alargaba un poco más, Claro. porque quieras o no, también la mente te intenta engañar. Engañar y va a dar el punto cómodo. Claro. Hasta que, no sé, hubo un chip en la cabeza o tú te das cuenta del cuerpo y digo, no, esto es mi trabajo. Y yo no dejo de hacer algo, o sea, ahora es al revés. Digo que no a otras cosas y primero es el entreno. Exacto, primero estoy yo. Que es el principal problema de todo, Claro. de todo. Sí. Incluido yo, incluido mi madre. Sí. Pensamos en todo el mundo y lo último que pensamos en nosotros. Exacto. Y en este sentido, para unas cosas pensamos en nosotros y para otras pensamos en los demás, ¿no? Pero desgraciadamente en el ámbito de la salud pensamos en los demás y luego en nosotros. Sí. Intentamos buscar esa herramienta, esa excusa de, no es que tengo que buscar, es que tengo que hacer. No, pero se puede hacer. O sea que hay prioridades y al final cada uno le da las prioridades a lo que quiere, está claro. Sí. Entonces ahí no me puedo meter. No. También es verdad que parte de eso es el venir aquí, quiero decir, no es solo porque tú te vayas encontrando bien, te vas encontrando bien porque el venir aquí ya socializa. Ya habla. Claro, es todo el conjunto. Te tomas un café después. Claro, porque yo recuerdo cuando una de las boom, porque yo después pasé de 3 clases a 4 clases. Hace 1 año y algo, o sea, sí, no... pensando ya ponerte la cama ahí, dejarte en la cama y todo. Sí. Estaba pensando en las 5, lo que pasa es que hay veces que no me da, no es verdad, no es broma. Y las 4 clases fue porque una conversación con Odey precisamente, porque digo, no tengo tiempo, de ahí viene, no tengo mucho tiempo, y entonces me dice, el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días, no hay excusa para decir que no hay tiempo para hacer deporte, claro. Una cosa así, ¿no? Sí. Y me acuerdo que estaba ahí sentada y digo, Tienes razón. Pero es que tiene razón. Tiene razón, pero vamos. Tiene razón. Lo que pasa es que uno está cogiendo algunas excusas a veces para no venir. Y venía las 3 veces, ¿sabes? Pero siempre busca esa excusa para intentar... Busca esa excusa. Y a partir de ahí cambié, digo, voy a empezar. Y lo has logrado. Y lo he logrado, efectivamente, y lo he logrado. ¿Y tu vida no ha cambiado tanto? No. Yo creo que sí ha cambiado mejor. A mejor. Ha cambiado a mejor. Y tengo tiempo y cada vez tengo más tiempo de todo. Y cada vez tienes más tiempo porque empiezas a madurar y a tomar decisiones coherentes para que interpretes que lo importante es, como digo yo, la importancia de lo importante. Y a veces como que
engrosamos bastante lo que es nuestros días para rellenarlo de cosas Claro. que no tienen sentido. Y eso Claro. es una cosa de la que yo, por ejemplo, intento trabajar, ¿no? Intentar ocupar mi espacio de cosas de calidad y no de chatarra, como De digo yo, chatarra. no lo de gente y nada, sino de, Sí, de sí, sí, cosas. no, no, de porque cosas, yo a veces sí, me sí. busco voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final cuando me doy cuenta, no he disfrutado No has ni disfrutado. un minuto de mi vida o de mi día a día para, yo qué sé, pues, tomarme un café con un amigo, ¿no? sí. Entonces, creo que eso es súper importante. Y en el ámbito, hablamos del ámbito físico, Ley, pero en el ámbito mental, perdón, ¿qué 3 cosas crees que más te han cambiado desde que empezaste a entrenar, ya no solo aquí, sino incluso con nuestro compañero Irene? A ver, esfuerzo. Esfuerzo, pero a la vez satisfacción. Una satisfacción cuando vas viendo que vas mejorando, que te vas mejorando y que te vas realizando. Y otra palabra, te sientes eso, realizada, y es que no me sale ahora bien la palabra. Quizás amistad, alegría. Ah, bueno, amistad, tú dices en general En aquí. general, lo que Vale, para ti sí. significa, Yo pensé pues, que decías con uno. No, bueno, al final lo que significa el deporte, yo creo que al final podemos también Sí. dentro del deporte integrar, ¿no? Dentro de aquí. Esa parte tanto del entrenamiento como también de lo que genera el clima, ¿no? El Aquí. que tú entrenas Bueno, para ti eso, en tu vida diaria. vamos, alegría, eso seguro. Alegría, alegría, ay Dios, ahora ya me quedé trabada con lo que... Alegría, esfuerzo, quizás habías dicho, no sé, quizás a lo mejor disciplina, puede ser también Disciplina. una parte de obligarte a venir a entrenar, de saber que, oye, tienes un trabajo Ese es mi en el sí. cual tienes que venir y, oye, te obligas, ¿no? Que creo que también... Sí, sí. El esfuerzo, la disciplina, pero es que yo ya lo hago automático, es que yo ya no lo pienso. Claro, ya no te cuesta. No, Ya no me el cuesta. gol, pongo el chip, el No GPS me en cuesta. el coche y directo, ¿no? No me cuesta, yo ya lo hago automático. Pero es verdad que si vienes a lo mejor pensando en otras cosas, de situaciones, cuando vengo y aparco aquí, me cambia el chip y ya sonrío, ya... Pero no sonrío por falsedad, es que sonrío porque me te da... lo pasas bien y porque exacto, porque me da vida. Me alegra estar aquí. Y la hora se me va volando. Qué bueno. Volando. Ley, en cuanto a lo que es la relación, que es algo que se llama mucho, ¿no? La relación que tienes ahora mismo, quizás ya vamos a hablar de una parte más íntima, ¿no? Esa relación íntima con respecto al cuerpo, lo que conlleva, pues, ese impedimento de poder moverte como hacías antes, digamos, esa capacidad de hacer, como hablábamos al principio, cosas que otros, pues, pueden hacer y yo no. A día de hoy, después de todo lo que has hecho, de todo lo que has trabajado, de ese rendimiento, ese progreso dentro del entrenamiento que has llevado durante estos últimos 3 años, ¿cómo dirías que es tu relación actual con tu cuerpo? Mucha gente lo que hace es criminarlo, ¿no? Criminalizarlo, juzgarlo, pues al final como darte látigos, como digo yo, ¿no? Y creo que no cometemos un grave error interpretándolo así. Entonces, bueno, ¿cuál es tu relación y cómo diría que se debería afrontar en el caso de que tu relación con tu cuerpo no fuera buena, ¿no? Mira, yo ahora lo acepto. Yo creo que ahora he llegado a aceptarlo. Antes lo maltrataba. O sea, cuando me pasó lo que me pasó, llegué a maltratarlo porque no me gustaba y no lo quería, ¿no? Y cuanto más dolor, porque era un dolor mecánico y neuropático, ¿no? Que todavía lo tengo. El nivel ha bajado bastante del dolor, depende de día, pero entonces no me aceptaba. No estoy hablando, no me aceptaba físicamente, por gordura o demás, no estoy hablando de eso, no me aceptaba por cómo estaba de tener que, de ese impedimento, ¿no? De hasta un vaso de agua tener que pedirlo, quiero decir, todo eso no, pero ahora lo acepto y estoy contenta con mis limitaciones, que las tengo y bastante, Sí, ¿no? Eres consciente de ellas, pero tampoco te das mala vida por ello. No, las sabes exacto. llevar, o la gestión de las emociones o de esas sensaciones en ese momento, creo que son mucho más maduras y tomas las decisiones más acorde a saber el punto que estás y todo lo que has mejorado. Claro, y también me gusta porque noto que tengo más fuerza, que tengo, ¿sabes? Que yo antes las paredes de mi casa estaban todas marcadas con mis dedos, que es verdad, ¿no? Apoyarte porque me apoyaba, porque claro, tenía que ir, o bien porque me caía, o bien para poder coger el equilibrio.
que tan simple como lo del un embrague, se me rompió el coche y tuve que coger un coche de embrague, normal, y lo pude hacer. Es verdad que me dolía un poco y lo pude hacer. Estar limitada, nunca pensar poder hacer ese Yo tipo de pensé que gestos no y lo pude hacer. Y ahí me di cuenta también que digo, pues funciona, el ejercicio funciona. Sí, al final esos pequeños detalles está la clave y te das cuenta de que todo el esfuerzo que estás haciendo pues merece la pena y te da como más motivación, como dices tú, para continuar, ¿no? Pero que son rutinas que tú lo haces normalmente, pero si no tienes una lesión no te das cuenta, ¿no? Y Ley, si tuvieras que decirle ya para ir terminando el podcast a ese tipo de personas que se encuentran en una misma situación que tú, que creen que no es posible, que se encuentran limitadas, pero que no encuentran fuerza, porque piensan que el ejercicio o les han dicho que es malo o que no es recomendable para su caso, y que piensan que el mundo ya se les ha acabado, ¿qué tendrías que decirle? Que sí, que es todo lo contrario, que sí se puede, que el ejercicio da poquito a poco, hombre, no te digo que sea un ejercicio de deportistas de élite, pero si no puedes todos los días, porque a lo mejor todos los días no, pero mínimo 2 veces en semana, o que empiecen aunque sea una vez a la semana y después salgan a caminar, y poco a poco vas cogiéndole esa motivación y esas ganas, porque ya no es solo el físico, es que el venir, porque yo estoy segura que yo creo que casi el 100% de la población tenemos siempre algo en la cabeza, algún problema y aquí se te va. Se te va logras llevar de forma, ¿no? De forma mucho más... O saber a lo mejor llevarlo o no olvidarte, en ese momento te olvidas, pero a lo mejor te da la motivación de buscar solución. Por lo menos una hora de o tu afrontarlo. vida que no estás pensando en ese problema y te hace por lo menos sobrellevarlo de una forma un poquito más cómoda, ¿no? Por así decirlo. Sobrellevarlo más cómodo o afrontar, ¿no? las situaciones que te van viniendo en la vida. Y yo creo que eso sí se puede gestionar mejor. Yo creo que con el deporte cualquier situación física se puede gestionar mejor. Te lo digo porque yo lo he por experiencia. Y cada vez que voy a la consulta del traumatólogo es que se ha quedado asombradísimo. Y dice que se lo ha dicho a los demás, que también me siento orgullosa, ¿no? Porque eso es un trabajo que no se ve, o por lo menos no lo ve todo el mundo, pero cuando te dan los resultados, pues oye, merece la pena todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Sí. Ley, para acabar, en nombre de lo que es nuestro centro, en nombre de Jorge y del mío, por supuesto, te queremos dar las gracias por estar aquí, por contar tu experiencia, una experiencia de éxito, una experiencia de resiliencia, de constancia y disciplina y sobre todo de un orgullo de pertenencia que formas parte de este humilde grupo, ¿vale? Este humilde centro llamado Gel Explosive y darte las gracias por todo lo que nos das, por tu sonrisa, por tu forma de ser, por todo lo que conlleva pues entrenar a personas que vienen con esa buena vibra al centro, que nos hacen que las horas se pasen más amenas, de que los días malos no sean tan malos y sobre todo por esa experiencia y esos conocimientos que en ningún grado, que ninguna asignatura, ni ningún diploma que me puedan poner en la pared me va a dar, que es vivir contigo una patología de este tipo y sobre todo un crecimiento y el abordaje del mismo desde el punto cero hasta ahora, ¿no? Y verte pues ser capaz de llevar una vida normal y de poder pues tenerlo tan asumido, de que para ti esto sea vida y de alegrarte, como tú decías antes, los días, para mí me llena de satisfacción y una vez más te damos las gracias desde todo lo que es el centro y como te digo, también de Jorge que hoy no está aquí, pero que piensa lo mismo que yo y te lo ha hecho saber muchas veces, así que nada, gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra vida. Yo también quiero agradecerte a ti y a Jorge, porque son parte de esa alegría de venir aquí, de esas ganas de venir a entrenar y de ayudarme a estar bien también físicamente. No solo la alegría de venir mental, ¿no? Sino la alegría sino de estar bien físicamente para yo poder hacer mi día a día, que no es poco. Y ponerme límites. Que es lo más difícil, que yo quiero cada vez hacer cosas que sé que no puedo, pero lo quiero, pero lo hago y sabe, Ley, eso no, Ley, para que no puedes hacerlo, ¿no? La importancia del acompañamiento. Claro, porque al final tú quieres
quieres abarcar todo, y porque la mente a veces te traiciona, pero bueno, yo estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí, y creo que si sigues abierto, pues no concibo de momento hacer deporte en otro lado, o sea que muy contenta. Bueno, sabes que esta es tu casa, gracias por tus palabras. Creo que esta parte o esta entrevista pues merecía mucho la pena, yo te lo dije en el primer momento, y creo que así va a ser. Así que estás invitada, como te digo, ya sabes que esta es tu casa tanto para entrenar como para grabar otro episodio si quieres hablarlo, nosotros encantados de ello. Y a ustedes, ya saben, si conocen a alguien, si ustedes mismos han pasado o están pasando una situación similar, no renuncien a sus sueños, no renuncien a sus esperanzas, luchen, sean disciplinados y sobre todo crean que es posible. Nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Moverse y Entrenar Mejor, el podcast de Hell Explosive. Gracias por escuchar Hell Explosive Podcast. Recuerda que entrenar puede ser útil, sencillo y divertido. Nos vemos en el próximo episodio.